Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Un funcionario público es una persona que no solamente trabaja en un organismo del Estado, sino que además lo representa. Y haremos una historia del servicio público en nuestro país, desde la administración de los Borbones hasta la administración pública actual. En el programa de hoy, los funcionarios públicos en el Perú. En el programa de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Me toca presentar a Juan Carlos Cortés, él es presidente ejecutivo de Servir. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Y también nos acompaña esta noche el doctor Jorge Danós. Él es abogado del estudio de Checopar y profesor de la Universidad Católica. Bienvenido. Muchas gracias. Entrado. Juan Carlos, para entender un poco la definición de lo que es un funcionario público, ¿cuál es la diferencia entre funcionario público, servidor público y empleado público? Bueno, lo hemos estado utilizando a lo largo de la historia peruana de diferente manera. Quizás lo más fácil para poder entender actualmente eso es determinar que el funcionario público es aquel que va a representar al Estado y que tiene los más altos cargos dentro del Estado, y que los que están más bien trabajando, digamos, como trabajadores realizando las funciones, vamos a llamarlos servidores públicos. Ahora, hemos utilizado muchas veces la expresión empleado público, hemos utilizado otras. Por ejemplo, ahora estamos nosotros tratando con una nueva norma que pretendemos que se apruebe, utilizar el término de servidor civil. ¿Por qué razón? Un tema conceptual, básicamente, que es nosotros como servidores lo que tenemos es que servir a nuestros ciudadanos. Entonces, por eso creemos nosotros que lo que va a ser la reforma del servicio civil principalmente sea a través también de los propios nombres. Pero, digamos, la diferencia es básicamente eso. Si vemos, por ejemplo, en una empresa privada, tenemos la gente que dirige y la gente que opera. Claro. Digamos, los funcionarios públicos serían la gente que dirige y la gente que opera son los empleados públicos o los servidores públicos. No por trabajar en un organismo, digamos, del Estado, te vuelves un funcionario público. Son los cargos más altos. Exactamente, son los cargos más altos. Perfecto. Ahora, una observación. No todos los funcionarios públicos son civiles. Hay también una burocracia militar. Es decir, un militar de carrera también es un funcionario público que no cumple funciones tradicionales como nosotros vemos, ¿no? Pero también cumple una función pública. O sea, porque en el siglo XIX, por ejemplo, se hablaba de burocracia civil y burocracia militar. Es correcto, es decir, cuando hablamos, lo que pasa es que depende de la extensión que le demos. Claro. Hace un momento Juan Carlos Cortés hacía la referencia, a propósito de la pregunta de Melanie, entre diferenciar funcionario y servidor. Hay un tema de jerarquía. Pero en general, cuando hablamos de funcionario en términos genéricos, en el sentido de servidor o funcionario, hay la carrera militar. Claro. Y ahí viene la policía y la militar. Hay otras carreras especializadas, el tema diplomático, el tema de jueces, el tema de fiscales, el tema de maestros. Y ahí también comentábamos hace un momento el asunto de funcionarios electos. De acuerdo, que son funcionarios como el presidente de la República, los congresistas, los alcaldes, los regidores, presidentes regionales, miembros del Consejo Regional. Son funcionarios públicos, pero no forman parte de la carrera, no forman parte del servicio civil, como acaba de comentar el doctor Cortés. Claro. De acuerdo, porque ellos son elegidos por el voto popular por un periodo determinado. ¿De acuerdo? Mientras que lo que busca un servicio de carrera o un servicio civil... Una trayectoria. Así, profesionalizarlos. Que tengan en buena cuenta una expectativa de desarrollo profesional, lo cual implica especializarse en la función pública. Precisamente en lo que decía el doctor Cortés, la orientación al servicio del ciudadano, al servicio de los fines públicos. Entonces podemos decir que, digamos, el funcionario público, el primero, el que tiene el cargo más alto es el presidente.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Así es el principal, el primero, y además lo dice así el régimen jurídico, nuestra Constitución, cuando habla... El primer servidor del Estado. Así es. ¿No? Pero es un servicio, digamos, temporal, hablando en términos democráticos, ¿no? Porque su tránsito es temporal, no es de carrera. Ahora, ¿qué experiencias exitosas ha habido en otros países sobre los funcionarios públicos? ¿Qué países, por ejemplo, son emblemáticos en cuanto a su administración pública? Bueno, hay varios, digamos... Por ejemplo, los franceses son reconocidos por lo que han venido realizando, digamos, desde hace mucho tiempo, donde tienen además un cuerpo directivo que sale de una escuela especial que es la ENA. Entonces, yo estudio en la ENA 2 años y luego paso a ser parte de los directivos del Estado. El actual presidente francés sale de la ENA. Y, digamos, los principales puestos son ocupados por personas que han estudiado o han pasado por la ENA. Después vamos a encontrar en otros países, digamos, diferentes modelos. ¿Cuál es el perfecto? En realidad, creemos que ninguno. Y cuál es, además, el que nosotros debemos adoptar o debemos aprender, ¿no? Creo que debería ser una suerte de un servicio civil a la peruana, ¿no? Donde podamos responder frente a nuestros propios problemas. Yo lo que creo es que cuando hemos tratado de trasladar algún tipo de modelo, a veces hemos cometido varios errores, ¿no? Ahora, pero ya, sí, Francia pues es un caso emblemático, pero si nos venimos un poquito más por el vecindario, América Latina, ¿hay algún país relativamente modélico en cuanto a su administración pública al que nosotros podemos mirar sin necesariamente copiar? Yo diría que podemos mirar, aprender y tratar de mejorar, pero digamos todos los países en Sudamérica tienen diferentes problemas. O sea, por ejemplo, todo el servicio civil brasilero, que se inspira en el francés en gran parte, pero bueno, vemos que hay una serie de problemas actuales, por ejemplo, ¿no? O podríamos también mencionar en algo el argentino, pero diríamos, o el colombiano actual, pero digamos son todos modelos de los cuales responden mucho a su trayectoria también histórica, ¿no? Claro. Entonces es difícil a veces ver algunas limitaciones o algunas condiciones o algunos regímenes dentro de cada país porque responde básicamente a condicionantes históricos, ¿no? Sin embargo, hay un comentario puntual también, de acuerdo con lo que dice el doctor Cortés, que es que todos los años se reúnen los ministros de Estado en materia de reforma del Estado y los jefes de gobierno. Son unas conferencias en buena cuenta de jefes de Estado y ministros de reforma del Estado de países iberoamericanos. Y hay varios documentos aprobados que parten, no obstante las diferencias que bien ha notado el doctor Cortés, de que hay un objetivo común, que es la profesionalización del servidor público, que es hacia una nueva carrera administrativa, y lo importante es que en términos de mejorar el funcionamiento del Estado, el que haya un régimen con las singularidades propias de cada país, las historias, los antecedentes de cada país, que tenga un mínimo común denominador, que es obviamente mejorar, profesionalizar, ¿verdad?, la calidad del servicio que brinda el Estado, obviamente potenciando a los servidores. ¿De acuerdo? Ese es el común denominador como objetivo que se plantean en todas estas conferencias. Y hay declaraciones, no son tratados, sino declaraciones hacia una profesionalización del servicio civil, hacia un nuevo servicio civil, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y cuándo aparece la figura del funcionario público aquí en el Perú? No sé si... Bueno, desde los tiempos virreinales, ¿no? Por ejemplo, cuando en los siglos XVI y XVII que ocuparan altos cargos, ¿no? Pero ya cuando ingresan los Borbones en el siglo XVIII, que vienen de Francia justamente, y tienen la herencia esta de Luis XIV y las reformas, primero de Luis XIII, Luis XIV, introducen no solamente en España, sino en toda Hispanoamérica, la figura del burócrata, ¿no? Hay unas, e introducen, yo creo que es algo importante,
y que muchas veces hemos perdido es la cuestión meritocrática, ¿no? Impulsar la meritocracia dentro del Estado, y digamos pues que el virreinato peruano estaba gobernado por funcionarios. Los virreyes, muchos de los virreyes del siglo XVIII eran funcionarios de carrera, que luego eran premiados por su trayectoria como condes, como marqueses, es decir, les daban títulos nobiliarios, pero el título nobiliario era un premio a su gestión. Y lamentablemente mucha de esa burocracia de altas calidades o cualidades emigró producto de las guerras de independencia. Por eso cuando se formó el Estado peruano en el siglo XIX nos quedaba poco personal calificado para hacer andar el nuevo Estado, y eso en realidad no solamente ocurrió en el caso peruano, sino en el caso de América Latina. No me da mucho la palabra burocracia y es algo que al menos para mí tiene como una interpretación negativa. Claro, lo asocio es algo negativo. Pero hay otra interpretación de la burocracia. La burocracia es necesaria y, digamos, una de las cosas que decía Jorge era de estas reuniones para ponernos a pensar sobre la profesionalización. O sea, resulta un poco contradictorio, ¿no? Es decir, pasado tantos años de existencia del servicio público, pero sin embargo todavía tenemos que estar discutiendo sobre que tenemos que profesionalizar a nuestros servidores, ¿no? Y además hay un tema importantísimo, ¿no? Que es esta profesionalización, tenemos que llevarla a la esencia de qué es eso. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos porque tenemos que dar un buen servicio público, ¿no? Es decir, olvidar al ciudadano puede llevar a olvidarnos de en realidad qué son. Y eso tiene que ver con el tema histórico, ¿no? Yo creo que el cambio fundamental de lo que es ahora el servidor público o el funcionario público tiene que ver con los cambios en el siglo pasado, ¿no? Mediados del siglo pasado, cuando comienza a haber un número mayor de personas, donde se comienza a hacer, digamos, una suerte de ser más masivo los servidores públicos, y eso lleva a un cambio fundamental. Antes eran, digamos, supuestamente señorones, o de repente la meritocracia tenía otro concepto distinto, claro, ¿no? Ahora la meritocracia y lo que estamos reivindicando es cómo entramos por concurso en igualdad de condiciones, cómo ascendemos en igualdad de condiciones y no como prebendas, ¿no? Entonces, y además cómo eres transparente en tu propio accionar. Creo que el concepto actual es mucho más reforzado y mucho más interesante de lo que puede ser, pero creo que hay un cambio importante de lo que era el trabajador al trabajador del Estado, y el cambio fundamental es a mediados, creo, del siglo XX, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y en el siguiente bloque hablaremos de los funcionarios públicos en el Perú. Ya regresamos. Claro, por ejemplo. En el programa de hoy estamos hablando de los funcionarios públicos en el Perú. ¿Cuáles son las principales funciones que, bueno, valga la redundancia, cumplen los funcionarios públicos aquí en nuestro país? Bueno, en realidad todo lo que se refiere a las funciones que tiene el Estado en servicio del ciudadano. Y eso pasa por regulación para que funcionen los mercados de una manera más adecuada, de protección, que tiene que ver sobre todo en aquellos menos favorecidos, y en crear las condiciones de igualdad, ¿no? Adicionalmente, en el poder generar la propia convivencia, ¿no? Porque finalmente una de las cosas que se tiene que desarrollar y se tiene que trabajar es cómo podemos convivir mejor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que el tráfico está como está, digamos, alguien tiene que resolver ese problema, alguien tiene que ordenarse, porque los particulares no lo estamos haciendo. Jorge, ¿cómo convertir al funcionario público en un aliado y que no sea visto como un escollo o un obstáculo? Eso lleva un tanto a la pregunta de hace un instante, ¿no? Claro. Que acaba de contestar Juan Carlos. Que es que, vamos a decir así, el funcionario es el ejecutor de la administración. Y la administración tiene a su cargo como cometido la tutela de los diferentes intereses públicos que hay en el país.
tutela del medio ambiente, de la vida, de la salud, los programas sociales. Los diplomáticos son funcionarios públicos, y el ejemplo del servicio civil que hay en el Perú. A un momento acabas de comentar, ¿verdad?, los militares. Son distintas funciones que se asignan al Estado, la sociedad, nosotros encargamos al Estado, y el ejecutor es la administración. Y quien se encarga, obviamente, es el funcionario público. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica es orientar, como se ha comentado, al funcionario público al servicio del ciudadano, que es la lógica de la entidad al cual sirve. Claro. ¿De acuerdo? ¿No? Por tanto, orientación. ¿Qué ha venido sucediendo, lamentablemente, en los últimos años? Es un descuido, en buena cuenta, ¿verdad?, tanto de lo que es propio la carrera, el marco legal, y por eso hay un tremendo desorden en el plano normativo, tremendo desorden en el plano remunerativo, que es lo que trata de reformarse precisamente vía un cambio legislativo futuro, ¿no?, de un nuevo régimen del servicio civil. Pero yo también, además, diría, ha habido una suerte de olvidarnos de para qué estamos, ¿no? Y es principalmente el ciudadano. Entonces, lo que hay en ese momento es una falta de confianza entre el ciudadano frente al Estado. Y es muy fácil, ¿no? Y la percepción, o sea, podemos ver las diferentes entrevistas y además encuestas que se hacen sobre percepciones, y vemos que hay una percepción negativa. Y es fácil llegar a una posición negativa. O sea, nosotros vamos a una entidad, a una municipalidad, a un ministerio, y entramos, ¿y quién nos trata primero? El primero que nos trata es el guardián, ¿no? Digamos, y el vigilante que, de alguna manera, no necesariamente no es su función. Claro, es un improvisado. Exactamente. En segundo lugar, vamos a una ventanilla y, por ejemplo, pónganse ustedes a pensar, una persona que habla quechua y va y le habla en español. Entonces, yo que quiero hablar en quechua y no me puedo comunicar bien, claro. Entonces mi percepción es que no me están atendiendo bien, que no me quieren, que me están engañando. Entonces, lo que ha generado esto es un quiebre fundamental de confianza. Y a eso hay que apuntar, justamente en generar nuevamente una confianza, esa alianza necesaria que hablaba Jorge entre el ciudadano y el servidor público, que es la esencia. O sea, estamos para servir a alguien. Podemos hacer 1000 cosas al interior de nuestra municipalidad, de nuestro ministerio, pero siempre pensado en eso. Y eso significa colocarse los anteojos del ciudadano. Si hacemos un pase o un semáforo, no es porque hay que colocar el semáforo, sino que el semáforo se coloca porque eso va a facilitar la vida al ciudadano. Si nos equivocamos en eso, eso lleva a que el funcionario esté pensando qué cosa es lo mejor para el ciudadano, y eso genera el caos, genera problemas mayores, ¿no? Por poner un ejemplo, en un determinado momento se decidió cambiar los horarios de los ministerios y se dijo, bueno, hay que atender el día domingo. ¿Y quién lo pensó? Lo pensó un funcionario y dijo, hay que atenderlo el día domingo porque ese es el día en que los ciudadanos van a ir. ¿Cuál fue el resultado? Ningún ciudadano iba el domingo porque quería estar con su familia. Claro. Entonces, pensamos que el ciudadano pensaba así, cuando en realidad lo que deberíamos preguntarnos es, o preguntarle a él, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, no? ¿Cuáles son tus necesidades? Y en función de eso generar un mecanismo de confianza. ¿Y de qué manera, perdón, se seleccionan a los funcionarios públicos? ¿Quién escoge que un funcionario público esté en determinado cargo? Ahí hay una respuesta de lo que debe ser y lo que puede estar sucediendo, ¿de acuerdo, no? Uno, constitucionalmente, tengo que hablar en términos jurídicos, hay un derecho a la igualdad de todos al acceso a los cargos públicos. En el sentido democrático y el sentido de funcionariado, es decir, el Estado dejó de ser un botín hace muchos siglos, como acabas de comentar, ¿de acuerdo, no? Solo de determinadas élites. Claro, eso es una pugna, ¿de acuerdo? Porque lo que ha sucedido mucho tiempo también es la visión del Estado botín, ¿de acuerdo? En el cual un grupo político llega al gobierno y dice, ganamos, y acá entramos todos, y ese es además el aliciente para que hayan afiliados. Eso se debe terminar. Y eso el no clientelismo político que nace en el siglo XIX. Es el Estado botín. La idea es que el avance del sentido democrático es que todos que tengan capacidad y que postulen y concursen pueden acceder a cargos públicos. Por eso un tema clave, no es el único de los temas claves de un servicio civil o carrera administrativa, es el concurso para el ingreso. Es el concurso.
De tal manera que el Estado hace el perfil del tipo de profesional o empleado que necesita y concursa y postula. Y la idea es que una vez ingresado haya un conjunto de procesos, como puede ser capacitación, promoción, que tenga la idea de desarrollo, expectativa profesional de por vida. Y por eso el tema de la especialización. Entonces, ¿quiénes pueden ingresar a lo que son estos cargos que son propios del servicio civil o de carrera? De acuerdo, cualquiera debería poder ingresar. Y hacia eso se apunta el marco legal actual, pero que es necesario por eso reformarlo, además, para potenciar esto. Esa es la carrera meritocrática, que es lo que todo el mundo ansía, ¿no? O sea, la solución al Estado es la meritocracia. Así es. Y la idea es que hay un mandato constitucional que parte del más elemental principio de igualdad, que cualquiera puede acceder si tiene interés en postular, ¿de acuerdo? Y tiene las capacidades que le exige, en competencia con otros, en orden a potenciar precisamente, ¿verdad?, el mérito en el desarrollo, evolución, progreso en la carrera administrativa. Y hay un cambio importante que se está tratando de hacer ahora, ¿no? Y es, a veces los ascensos están pensados en cuántos cartones tengo. Entonces acumulo cartones, voy a 20.000 cursos y eso es lo que me lleva a ascender. Buenos, malos, o he aprendido o no he aprendido. Y en este momento lo que se está planteando es lo que señalaba Jorge hace un momento, de perfiles, ¿no? Perfiles y capacidades. No todos podemos cumplir las mismas funciones, no todos pueden trabajar en la ventanilla de un ministerio. Claro. Si no tengo las habilidades para poder hacer un trato acorde con lo que debo hacer con los ciudadanos, no puedo estar ahí. Entonces, hay un tema de conocimiento, sin lugar a dudas, pero también de perfiles de las funciones que voy a realizar y, adicionalmente, del tema de habilidades, competencias, ¿no? Claro. Entonces, hay todo un cambio un giro hacia eso. Ahora, también se podría trasladar el ejemplo que objetivos cumplidos, o sea, no solamente son los cartones, cuántos el tiempo, los cursos de capacitación que te has metido y te dan tu certificado, sino objetivos cumplidos, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de metas, objetivos, evaluación. Pero hay otro tema también, permíteme, aparte de lo que acaba de comentar Juan Carlos, que es el tema del tiempo. Lo que hoy día ha predominado, sin embargo, en materia de ascensos, lamentablemente es antigüedad. Es la antigüedad mecánica, ¿de acuerdo? Lo cual obviamente no es el criterio, ¿no? Tanto respecto de entidades como funcionarios, obviamente obviamente ir viendo en cada caso respecto es el tema, claro, está de meta, como ocurre en la empresa privada. Teniendo en cuenta que en el caso del Estado es el servicio, ¿verdad?, al ciudadano, la tutela del interés público. Ese es el norte del funcionario público, según obviamente la entidad administrativa en que se encuentra. Hay entidades especializadas en el tema de salud, en el tema diplomático, en el tema del medio ambiente, en el tema municipal, que es bastante amplio, en servicios locales, donde el cual el funcionario en su respectivo ámbito debería tener esos parámetros para efectos de poder ser evaluado, y no solamente esta acumulación, como acaba de comentar el doctor Cortés, de diplomas, claro, o meramente el tiempo, que es lo que realmente creo que hoy día predomina, claro, ¿no? Solamente la suma de años de servicio. Entonces es un cruce de criterios. La antigüedad es importante, lógico, ¿no? Con la antigüedad te da la experiencia. En segundo lugar, las capacitaciones. Uno tiene que estar constantemente actualizándose. Y el otro criterio son los objetivos cumplidos. Yo creo que con eso sí podríamos hacer una carrera, repito la palabra porque a mí me interesa mucho el objetivo de los libertadores, ¿no? San Martín y Bolívar, ¿no? Era justamente introducir la meritocracia en la carrera pública, que muchas veces cayó pues en el clientelismo político que hemos estado hablando, el Estado botín, solamente el criterio de la antigüedad, y en algún momento también hubo la venta de cargos públicos, ¿no? Y eso ya viciaba el tema ahí ya no hay meritocracia posible, ¿no? La idea es que la carrera y el trabajar para el Estado vuelva a ser, creo que lo es, pero en su momento me da la impresión, en algunos sectores ha tenido mejores momentos, vuelve a ser una expectativa prestigiosa también para los jóvenes. Eso. ¿De acuerdo? De tal manera que pueda atraer también, obviamente, ¿verdad?, a los más capacitados, a los que tienen una vocación de servicio, que hay bastantes, obviamente, ¿verdad?, ¿no? Y que puedan encontrar que tienen ahí esta posibilidad de promoción, porque lo que acabas de comentar es describir la promoción.
y por eso es lo que da esa expectativa de desarrollo profesional. ¿De acuerdo? Esa es la lógica. Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando de los funcionarios públicos en el Perú. Juan Carlos, ¿qué es servir y cuáles son sus principales funciones? Bueno, Servir es una institución que ha sido creada recientemente, hace 4 años, luego de aproximadamente 15 años donde se eliminó una institución que viera la regulación de todo lo que son recursos humanos en el Estado. ¿No? Antes estaba el INAP y eso desapareció durante el gobierno fujimorista. Y el Servir lo que pretende es ser el órgano rector de todo lo que tiene que ver con personas dentro del Estado. Entonces, ¿qué cosa hace Servir? Las cosas fundamentales que hace. Por un lado, se preocupa que todas las áreas de recursos humanos en todo el Estado comiencen a funcionar de una manera mejor, porque son los que se preocupan por las personas y el desarrollo de las personas. En segundo lugar, toda la parte normativa. Regulamos proyectos, hacemos proyectos de ley, hacemos proyectos de normas para efectos de mejorar todo el ámbito de los recursos humanos en el Estado. El tema de capacitación, que es fundamental, y ahí también realizamos una serie de labores para que mejore la capacitación, la calidad de la capacitación, y recientemente se ha creado una Escuela Nacional de Administración Pública, que tiene como finalidad trabajar principalmente con directivos, porque son los que pueden mover más rápidamente el cambio que necesitamos en el país. Resolución de conflictos a través del Tribunal de Servicio Civil, que resuelve los conflictos entre las entidades y los trabajadores del Estado. Y tenemos además un cuerpo de gerentes públicos. ¿Qué es este cuerpo de gerentes públicos? Es un ensayo que hemos hecho sumamente interesante, donde a pedido de las instituciones colocamos gerentes en ciertos temas, por ejemplo, logístico, por ejemplo, en tema vinculado a recursos humanos, administración, inclusive en el canal 7 hay el gerente general, el gerente de administración es un gerente público, y la idea es cómo mejoramos la administración lo más rápido posible, con gente profesional, capaz y con competencias. ¿Y cuáles son los principales problemas que ha encontrado Servir en los organismos públicos? Bueno, no tendríamos tiempo en el... Algunitos. Pero son muchos, o sea, ha habido mucho desorden, ¿no? Por ejemplo, no puede ser que en el país existan, fuera de las carreras especiales a las que inicialmente mencionó Jorge, 3 regímenes donde estén trabajando de manera, en un mismo escritorio, 3 personas con diferentes regímenes. Uno que está en la llamada 276, régimen público, 728, régimen privado, y el CAS, ¿no? El contratación administrativa de servicios. Entonces hacen lo mismo, pero tienen diferente régimen de sanción, tienen diferente régimen remunerativo, tienen diferente tipo de desarrollo. Entonces eso es un desorden. Desorden en los remunerativos. Existen más de 400 conceptos remunerativos en el Estado. Entonces, tu básico puede ser 0.05 y llevas una serie de conceptos, algunos remunerativos, otros no remunerativos, y lo que genera es un caos. Claro. Administrativamente eso es el mundo al revés, en realidad. Es el mundo al revés, exactamente. Entonces, y adicionalmente una falta de preocupación en términos generales por el propio desarrollo de los servidores públicos, ¿no? Y con lo que habíamos hablado hace un momento, con una baja autoestima, ¿no? Nos dicen generalmente que todos somos corruptos, nos dicen que todos somos ineficientes, lo cual no es cierto. Hay gente corrupta, hay gente ineficiente. Como en todos lados, hasta en la administración privada también. Que debería salir del Estado, ¿no? Pero, digamos, hay gruesos de personas que lo que están esperando son
digamos, posibilidades de desarrollo. Entonces, frente a eso es lo que estamos tratando de pelear, luchar y tratar principalmente de tener un perfil general de un servidor público que piense primero en su ciudadano y que pueda desarrollarse, digamos, con derechos y con un desarrollo integral como persona. Sí, Jorge, y un poco apuntando a lo que se ha venido, a lo que se ha dicho, sí, pues efectivamente a partir de los años 90, no solamente en el Perú, sino en América Latina, hubo un discurso muy fuerte en contra del Estado, ¿no? Por parte de sectores a veces neoliberales, ¿no? Entonces que el Estado es malo, que a menos Estado mejor, si el Estado interviene lo mínimo posible, mejor, o sea, esa era la solución, ¿no? Y seguramente como producto de ese discurso hubo un descuido de la administración pública. Sin embargo, ahora parece que la población está recuperándose de ese discurso y viendo como que el Estado es necesario, ¿no? Y que el Estado debe cumplir funciones en muchas áreas y que, bueno, pues se necesita justamente la presencia del Estado. La década del 90 es una etapa singular a nivel mundial y a nivel del Perú, donde el cual lo que predominan son las tendencias hacia reducción del tamaño del Estado. Claro. ¿De acuerdo? ¿No? En el caso peruano tenía cierta justificación dada la enorme crisis económica que vivíamos desde final de los 80. Entonces, yo diría que en la década del 90 se hicieron 2 o 3 reformas, vamos a decir así, que son las que hasta hoy día siguen vigentes en algunos temas en materia de personal. Uno, ¿cuál fue lo que acaba de comentar Juan Carlos? Que es que si teníamos un régimen público que era en el argot CICE 276, se dijo, no, todo lo moderno pasa al 728, régimen laboral privado, con lo cual ya comenzamos a abrir el abanico, ¿de acuerdo? Y 2, se redujo. Y eso implicó, de acuerdo, no una política por parte del gobierno de la década del 90 de reducir el tamaño del Estado y de despedir personas por un vía de un régimen que tenía por fin de evaluaciones, cuya finalidad no era tanto el evaluar para cumplimiento de metas, sino reducir en buena cuenta, ¿verdad?, el número de personas que trabajaban para el Estado que se habían incrementado en la década del 80. Esa fue la lógica, ¿de acuerdo? ¿No? De un lado, llevar lo más moderno al régimen laboral privado, trabajando para el Estado, sin embargo, claro, y de otro lado reducir. Pero en ese momento la lógica, como tú bien comentas, era queremos un Estado menor tamaño. Liliputiense. Así, sí, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? sí. Y en todo caso, con un nuevo rol, más regulador, menos interventor, menos actor, más regulador. Hoy día, todas las tendencias de reforma del Estado es queremos un Estado de más calidad. Claro. ¿De acuerdo? Ya hoy día, reducir el tamaño del Estado no está en cuestión. Es queremos un Estado eficiente, un Estado que sirva al ciudadano, como bien ha dicho el doctor Cortés, un Estado dirigido al ciudadano que tutele intereses públicos. Y eso, un elemento sustancial entre las políticas de reforma del Estado, un tema de descentralización, que es acercar el gobierno, los gobiernos locales, regionales, ¿verdad?, empoderarlo al ciudadano con su gobierno local. Y el otro es reforma del servicio civil, porque eso permite mejorar al Estado. Obviamente, en los componentes de toda organización humana son los bienes, el capital y las personas. Claro. El servicio civil implica potenciar a las personas, a los que van a representar, a ejecutar las tareas del Estado, de la nación pública. Por eso es lo importante. Hoy día la lógica de reforma del Estado, una de las principales reformas es potenciar el servicio civil, la carrera administrativa, porque eso permite una mejor administración que implica calidad, no reducir calidad implica claro, el tema es que se venía, digamos, con la resaca, entre comillas, del estatismo velasquista y de la multiplicación, por ejemplo, de las empresas públicas, que justamente muchas pues no tenían razón de ser. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el tema, un debate, ¿no?, muy ocioso, que era, tenemos muchos ministerios, hay que reducir. O sea, no se hablaba de qué ministerios eran necesarios, sino se hablaba de cantidad de ministerios, ¿no? Y por ejemplo, muchos neoliberales que admiraban el modelo chileno, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay más ministerios que en el Perú, ¿no? La cuestión es que no importa si haya 15, 20 o 25, la cuestión es que justifiquen su presencia, ¿no? Un principio básico en el funcionamiento de la administración es la eficiencia, que en otros países además es un mandato constitucional, así como igualdad de acceso a los cargos, conversamos en un momento, es la eficiencia por parte de la administración. Pero por eso, el tema de reforma del servicio civil, el funcionamiento, lo bueno de servir es que ha permitido tener un referente en la materia, que no existía.
porque como comentó el doctor Cortés, desde que se disolvió el INAP, lo que había es, no había quien se preocupase dentro del Estado del tema. Entonces servir ha sido útil en esta materia, pero la idea es mejorar. La idea es que haya esta reforma para que el funcionario tenga estos parámetros que le sirven para orientarse hacia el servicio al ciudadano. Y eso es lo fundamental. Hoy día, con este término, la ciudadanía lo que está buscando es mejores servicios. Por eso estamos hablando del tema de transporte, seguridad ciudadana, y en general, cuando vamos a la ventanilla, ¿verdad?, es el ser bien atendido, es el que se cumpla el objetivo. Eso se pierde en muchos casos, ¿de acuerdo? Y por eso es la idea de, como objetivo último, tenerlo presente. Y Servir ha solucionado ya problemas. ¿Qué problemas sientes que ya se solucionaron? Lo que creemos es un problema tan grande que obviamente en poco tiempo no se va a solucionar. Lo que creemos es que hemos avanzado de manera importante en el trabajo con las áreas de recursos humanos. En una institución, el área de recursos humanos es catalogada de dos maneras. Una, están únicamente los planilleros, los que hacen las planillas para pago. Y la segunda ahí es la congeladora, ¿no? Donde a la gente que no quiero, la mando ahí. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es cómo reflotamos desde donde están estas áreas de recursos humanos y que comiencen de una manera profesional a actuar con diversas herramientas. Herramientas para la capacitación, herramientas para el desarrollo de las personas, herramientas para, digamos, que el Estado se preocupe por el local donde trabajan la gente. Porque hay muchos casos donde las formas como trabajan las personas son realmente terribles, ¿no? Sí. Entonces, eso es parte de estas áreas de recursos humanos. Y nos estamos preocupando mucho también por el tema de la formación y capacitación de las personas. No cualquier formación, no cualquier capacitación, sino aquella que tenga resultados concretos para el individuo, para la institución y principalmente para el ciudadano que ve satisfechos sus necesidades. Entonces, creo que estamos en un camino, somos una entidad joven y tenemos un camino largo, pero creo que estamos dando los primeros grandes pasos para eso. Creo que hay una cosa fundamental y es lo que ha mencionado Jorge, y es esta norma que estamos tratando de consensuar sobre el nuevo servicio civil. Y eso significa nuevas reglas para mejor. Y significa respetar, digamos, derechos de los trabajadores, pero además ordenar la casa, ¿no? Ordenar, y la idea es, ese orden nos va a llevar a una mejor situación por parte de los ciudadanos y por parte de aquellos que estamos trabajando ahorita en el Estado, ¿no? Bueno, nos vamos a un último corte y en el siguiente bloque hablaremos de la carrera pública en el Perú. Ya regresamos. Del Perú. En diciembre, no te pierdas Costumbres desde Huancabamba. Si quieres conocer los misterios de la Laguna Negra, si quieres saber cómo trabajan los maestros curanderos, a qué saben estas deliciosas comidas típicas, pues mira Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. A continuación, el resumen informativo más completo. TV Perú Noticias, edición central.
el programa de hoy estamos hablando de los funcionarios públicos en el Perú. ¿De qué manera se motiva a los jóvenes o incluso a los funcionarios públicos que están en la carrera pública para que se queden ahí y no migren al sector privado? Yo creo que no ha habido una política adecuada de traer a gente nueva, básicamente por este desorden del cual hablamos, por esta, digamos, ese estigma que tiene el funcionario público. Creo que las cosas están cambiando, hay algunas universidades que han comenzado a trabajar temas de gestión pública, hay más programas de maestrías o de posgrados vinculados a gestión pública, y porque considero que hay un grupo sustantivo de funcionarios públicos que en este momento están haciendo las cosas adecuadamente y están tratando de llevar personas jóvenes y que se involucran. Y además el atractivo principal es trabajar en el sector público, o sea, es estar resolviendo problemas concretos de gente concreta, ¿no? Y creo que eso es sumamente gratificante, a diferencia de lo que podría ser de repente en la propia, digamos, actividad a veces privada, ¿no? Donde tienes que ver exactamente hacer trabajo bien, pero vas a tener una satisfacción de repente más económica. Acá resuelves problemas de gente y resuelves temas trascendentales. Ese creo es el principal atractivo. El problema de por qué los expulsamos o por qué ponemos barreras para que entren, tienen que ver con las trabas, tienen que ver con la propia mala burocracia, con la cantidad de trámites, con lo mal pagados o a veces los lugares donde trabajan. Entonces, si comenzamos a resolver esas cosas, creemos nosotros que vamos a poder ser mucho más atractivos, gente joven que pueda entrar, y que además aquella persona que va a trabajar todos los días, siendo servidor público, funcionario público, lo haga con alegría. Jorge, bueno, es cierto que se han multiplicado estos diplomados o maestrías en gestión pública, pero ¿no crees que las universidades deberían apostar por toda una carrera? O sea, no que la gestión pública sea un añadido más a tu formación profesional, sino que ser funcionario público sea una profesión así, con la trayectoria como estudiar medicina o derecho. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, creo que las universidades lo están haciendo. También depende, es verdad, como comentaba hace un momento Juan Carlos, de este prestigio que adquiera el laboral para la administración. ¿De acuerdo? Y retrocedo un poquito para complementar esta información sobre esta pregunta. Creo que hay algunas entidades de hace 20 años, otras hace 10, que han venido tratando de captar a los jóvenes. Banco Central de Reserva, los organismos regulatorios, Sinermin, OCITEL, OCITRAN, ¿de acuerdo? Lo que era CONACEF, ahora Superintendencia del Mercado de Valores, hace años se acostumbran a convocar a unos cursos durante el verano a los egresados de las facultades, donde los seleccionan, y donde a todos los capacitan, con profesores universitarios, con profesores de universidades, los capacitan sobre sus actividades, y de ahí tienden a cooptar a los mejores. A lo mejor los invitan en buena cuenta, ¿verdad?, a practicar o a laborar, y ese es un mecanismo que sí se ha venido y que es muy bueno. Es muy bueno porque ahí el joven va tomando interés, postula concursos, es un aliciente muy importante. Además, cuando uno ingresa, ¿no?, conoce, es capacitado por la entidad y luego es captado. Ahí es muy interesante porque lo que sucede es que es innegable. Hay algunas entidades públicas con mejor prestigio, claro, con mayor nivel, claro. Suena feo decir de élite, pero que ese sí funciona. Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? ¿No? Y esas universidades tienden a hacer convenios con universidades, esas entidades públicas tienden a hacer convenios con universidades. Claro, universidades las mejores, claro, que le permiten precisamente, ¿verdad?, el poder obtener colaboración de profesores, generar interés también en alumnos. Hay universidades que tienen programas de buen gobierno, de gestión pública, etcétera, pero la idea es que trabajar para el Estado, ¿verdad?, vuelva a ser en buena cuenta una expectativa prestigiosa de desarrollo profesional. ¿Y esta profesionalización, digamos, de la carrera pública es una manera también de combatir la corrupción? Sin lugar a dudas, es decir, tener a una persona por un tiempo que sabe que se va a ir cuando cambien al jefe,
¿de acuerdo? Claro. No, obviamente no tiene la estabilidad y no tiene los incentivos probablemente completos, ni tampoco, claro está, lo que ha comentado hace un momento el doctor Cortés, la idea del servicio al público, ¿de acuerdo? Por tanto, la idea, sin embargo, alguien que sabe que tiene toda una expectativa, que va a tener capacitación, que va a tener promoción, que va a tener desarrollo, ¿de acuerdo? Y que tiene claro el tema y que no se va a ir en cualquier momento dependiendo de que cambien a alguien o porque llega un partido político X, obviamente va a estar en otra situación y menos, ¿verdad? Y creo que habría que añadir un detalle importante, que va a tener una jubilación decente. Sí, ahora, yo creo que no es únicamente un tema de profesionalización, es importantísimo, ¿no? Pero hay un tema de valores, ¿no? Claro. Y hay un tema de valores que se está perdiendo mucho y cómo rescatarlos, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando en esto, es cómo en cada curso que se da, digamos, por lo menos desde la escuela o desde Servir, o aquellas instituciones que trabajan con Servir, tiene que haber un componente ético y de responsabilidades. Pero no un curso sobre ética, sino es el incrustar en cada cosa el tema ético. Si vemos un caso, tiene que tener algo de discusión sobre el tema ético. Si vemos alguna experiencia, ver cuál es el lado ético del asunto o el lado, digamos, donde hay un tema de responsabilidades. Porque es la única manera de incrustar nuevos valores o los valores viejos que los queremos rescatar en eso. Entonces, esto creo que esta mezcla entre la profesionalización y esta formación con alto contenido ético es la fórmula ganadora. Y eso tenemos que hacerlo, sin lugar a duda, desde la propia universidad, y el Estado, además, hacer convenio con las universidades. Por ejemplo, en el tema de la escuela, que algunos la han criticado sin conocer la realidad del modelo, es básicamente eso, es cómo trabajamos nosotros directamente y con las universidades. Y hacemos alianza para que la malla curricular, para que los cursos, los profesores cumplan ciertos estándares de calidad, y calidad no únicamente de conocimientos, de competencias, sino también de calidad ética. Ahora, hay desde hace algunos años en el Perú, pues, se ha introducido todo este tema de la regionalización, de los gobiernos regionales, que también forman parte del Estado, ¿no? Y creo que allí ha habido lamentablemente mucha improvisación, ¿no? Lo que pasa es que eran temas nuevos, para ellos era hasta ahora las competencias, en muchos casos no están totalmente delimitadas, hay el desorden, muchos problemas más de tipo político, y la posibilidad en muchos casos que ingresaban a hacer, digamos, a tomar el gobierno y cambiaban a toda la gente. Eso está cambiando. Creo que es un tema parte de la madurez. Vemos ahora algunos gobiernos regionales que les está yendo muy bien. Ah, qué bien, qué bien. Les está yendo muy bien, que además nos están viendo de todo el país. Tienen gerentes públicos, tienen, digamos, cosas que están haciendo contra la desnutrición, realmente espectaculares, experiencias realmente muy bonitas en temas de solución de problemas para las personas. Tenemos sí un problema bien complicado con lo que son gobiernos locales. Las municipalidades. Son muchos, y algunos muy pequeños. Entonces no tienen capacidad para hacer casi nada. Entonces ahí es como flexibilizamos ciertas cosas para que puedan hacer y puedan efectivamente cumplir la labor que deben cumplir. Entonces hay un problema serio con el tema de gobiernos locales. Y yo diría encaminado el tema vinculado a los gobiernos regionales. Claro, bueno, no voy a mencionar, pero hay algunas instituciones del Estado que incluso invierten en sus funcionarios mandándolos a estudiar al extranjero. O sea, no solamente son los convenios con las universidades privadas o particulares, sino que invierten en algo pues que puede para un joven ser muy atractivo en términos profesionales, ¿no? O sea, que te vas a desarrollar en esa entidad, ¿no? Pero de la manera más óptima posible. Sí, hay entidades que tienden a precisamente uno de los procesos de carrera, que es el tema de formación, obviamente, ¿de acuerdo? ¿No? Acá hay un asunto importante también a propósito de lo que decía Juan Carlos del tema de la ética, que es
del punto de vista del que recibe la atención del ciudadano, hay también en otros países un principio que falta desarrollar un poco más acá, que es el derecho a la buena administración. No solamente el funcionario sino el que recibe tiene el derecho a que la administración actúe eficientemente y a exigir una buena administración. ¿Y de qué manera la podemos exigir? ¿Qué pasa cuando estamos frente a un servidor público ineficiente? Claro, en eso hay hay dos temas, ¿verdad? Tanto el Estado lo que debe hacer para que ese funcionario no sea ineficiente, o para poder en todo caso reaccionar frente a esas malas actitudes de los funcionarios. Para eso se necesita esa formación ética, esa expectativa de desarrollo, las evaluaciones, ¿de acuerdo? Y un régimen también disciplinario eficiente. Hoy día es una dispersión, es un desorden absoluto, como se acaba de comentar hace un momento. Y de otro lado, ¿cómo hacer para que el ciudadano también, que es el que recibe la mala atención, ¿verdad?, pueda reaccionar? Y ahí es el mecanismo jurídico, los mecanismos administrativos que tiene que haber para que ese ciudadano pueda ir a protestar o pueda poner en conocimiento, en todo caso, de los jefes, ¿no?, esa mala atención que está recibiendo o incumplimiento de sus funciones. Esa es la idea. En eso de salida fuera del país, creo que actualmente se está haciendo mucho al respecto, inclusive va a recibir una cantidad de dinero importante, 30 millones de soles, para crear un fideicomiso. Ah, qué bueno. Y esto va a servir para que servidores públicos puedan hacer maestrías y doctorados fuera del país. Obviamente con el compromiso de regresar. Claro. Va a ser un crédito. Pero, por ejemplo, aquella persona que venga después de su maestría, viene y va a un sitio más necesitado, no sé, por ejemplo, alguien que vaya a la selva peruana, digamos, a trabajar temas vinculados a administrativos y pues resuelva los problemas que hay ahí, y se queda 3 años, ya no tiene que pagar el crédito. Es decir, la idea es servidores públicos que vengan y luego puedan desarrollarse en el país y puedan, digamos, con la obligación de poder toda la enseñanza darla también en el país, en su labor, en lo que haya aprendido, ¿no? Y después hay una serie de otros programas que en otras instituciones que están haciendo, y lo que hay que promover es eso también, ¿no? Enseñanza adentro, elevar la calidad, y por otro lado es gente que pueda salir y venga también a colaborar de una manera importante. E inclusive se está pensando en un tema de repatriación de personas para que vengan a trabajar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el programa se ha terminado, de verdad, muchísimas gracias. Todos queremos que las cosas se ordenen y para eso podemos colaborar también quitándole el prejuicio a la imagen del funcionario público y dándonos cuenta que en esencia es o debería ser una carrera de servicio.